Seguimos con Luis Varo Farías. Tú fuiste candidato a gobernador. Fui candidato independiente a la gobernación del Táchira cuando nos ganó las primarias César Pérez Vivas, paisano nuestro, por cierto, de la Sí, como gran amigo. Sí. Fíjate, el conflicto entre centralización y descentralización, o Estado federal o Estado centralista, es de vieja data. En el caso de Venezuela tiene que ver con Bolívar y Miranda. Miranda era un descentralizador, un hombre muy avanzado, pero Bolívar más bien era centralista. A Bolívar lo nombran dictador varias veces, pero no es, la palabra dictador no tiene que ver con ahorita como se entiende. Antes el dictador era que le daban todos los poderes para defender la república, concentrar el poder. Pero Bolívar dice Manuel Caballero, es el fundador de lo que podríamos llamar los partidos o los movimientos conservadores latinoamericanos, tanto en Colombia, Venezuela, porque Bolívar era un hombre duro. Sin embargo, Miranda no así, era un hombre que venía de participar en los procesos de Francia, tenía que ver con todo lo que ocurrió en los Estados Unidos, tenía una mentalidad mucho más cosmopolita. Pero de ahí en adelante hemos tenido más gobiernos militares que otra cosa, y los militares son centralistas. No se ha entendido que la descentralización, sí, por supuesto, el gobierno es gerente, es eficaz en la gerencia y confía y tiene buenos equipos y es profesional, la descentralización, como en cualquier otra empresa, funciona muy bien. Es una salida, es una alternativa. Pues no hemos avanzado, no hemos llegado hasta ahí, porque cada vez que alguien llega a la presidencia de la República, cuando está candidato, dice, no, sí, hay que descentralizar, pero cuando llega, no, se lo agarra todo. Bueno, sin descentralización efectiva del poder, la democracia en el futuro no va a sobrevivir. Y eso es la historia la que nos da cómo se maneja el poder a lo largo de la historia. No es solamente Bolívar y Miranda, que es un buen ejemplo que los estás poniendo, pero podríamos acercar la historia un poquito más acá cuando Juan Vicente Gómez, que toma el poder, conforma el ejército venezolano, acaba con las montoneras regionales porque en cada región había un rey, ¿sí? Y se montó en eso y gobernó 27 años, ¿no? Gómez es el fundador del Estado venezolano, es allí donde aparece... Donde se le pone orden. Se le pone Entonces orden vamos a decir que el centralismo fue necesario en ese momento para organizar el país, ¿sí? Bajo esa figura. Ese centralismo del poder creció cuando Marcos Pérez Jiménez, que también fue bajo la figura de la fuerza... Gochito, y que se montó en la renta petrolera y se hicieron grandes obras de infraestructura en el país, que hay que reconocérsela, pero que no habían libertades políticas en ese momento. Después vino el pacto de Punto Fijo, que es lo mejor que nos ha pasado como sociedad. 3 factores políticos se ponen de acuerdo. ¿Y cuál fue el pacto de Punto Fijo? Básicamente, no nos tumbemos más, porque veníamos de 150 años de tumbes. Vamos a darnos gobernabilidad y ese pacto siguió funcionando muy bien exactamente 20 años, del 58 al 78. Tocaste, fíjate, gobernabilidad. La actual Venezuela, sometida a estos conflictos permanentes, ingobernable, no tiene futuro. ¿Cómo se hace para que los factores que pugnan por el poder entiendan que necesitamos estabilidad para poder salir adelante y salirnos del conflicto? Porque aparentemente nadie da su brazo a torcer, hay conversación y todo eso, pero estamos como en el empate catastrófico. Bueno, porque fíjate que te venía diciendo que nació el centralismo con Gómez, creció con Marcos Pérez Jiménez, se desarrolló con el pacto de Punto Fijo y murió el modelo ese centralista del poder en el gobierno de Luis Herrera Campins, el Viernes Negro. En ese momento hubo un quiebre histórico en Venezuela y de ahí para acá comenzamos en lo que nosotros llamamos la decadencia. Y en esa decadencia fue que apareció el presidente Chávez ofreciendo solucionar los problemas que había generado el centralismo del poder, pero desgraciadamente no lo solucionó, sino vimos que se ha empeorado la situación al caos que tenemos actualmente. Entonces lo que tenemos que entender los venezolanos es que esos nefastos centralismos del poder tenemos que olvidarnos de ellos, eliminarlos de nuestra mente y de nuestro chip mental. Y de la Constitución y de las leyes. Por supuesto, si tú no cambias las constituciones centralistas del poder que tenemos, podemos cambiar al presidente, pero el modelo va a seguir haciendo los estragos. Entonces nosotros tenemos que pasar con los ciudadanos, empoderarlos de que tenemos que ir a una Venezuela federal descentralizada para poder tener autonomías regionales, tener municipios fuertes, tener descentralización de la salud, de la educación, de la vivienda, de la seguridad, de la justicia, para pasar a un país moderno, descentralizado y primermundista. Te pongo un ejemplo muy típico. Mira, nosotros en el Táchira, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, con un equipo de profesionales universitarios en el Táchira, desarrollaron un sistema de transporte masivo aerosuspendido para ser fabricado en Venezuela con materiales venezolanos, con aluminio venezolano, con derivados del petróleo venezolano. Ese proyecto que facilitaría desde la región, desde la provincia, la movilización de grandes masas de gente que hoy en día andan en perreras, bueno, está guardado en las gavetas del centralismo del poder porque no hay autonomías para poder haber desarrollado ese sistema de transporte en el Táchira para beneficio de toda Venezuela y de toda Sudamérica. Porque un sistema de este tipo no solamente
produciría una gran solución para Venezuela, sino que serviría para exportarse, un producto con calidad de exportación que generaría divisas diferentes a la renta petrolera, y Venezuela empezaría a dejar de depender de ese monopolio del petróleo para pasar a tener autonomías productivas con bienes y servicios, con toda la inmensa cantidad de materias primas que tiene Venezuela, que nos permitiría a nosotros generar riqueza de abajo hacia arriba para desarrollo de todas las regiones y no seguir dependiendo únicamente del petróleo. Rómulo Betancourt, en su diseño de país, que está expresado en Venezuela Política de Petróleo, en la tesis de Acción Democrática, entendía que el gobierno debía construir carreteras, electrificación, generar las bases para el desarrollo, para que viniera la industria, el comercio, todo eso, pero que el Estado era el que ponía pues toda la infraestructura. Sin embargo, ese diseño de país que permitió que a través de la educación creciera una enorme clase media, que tuviéramos bonanza, que el 430, o sea, el Bolívar era una moneda fuerte, las grandes construcciones, todo eso se vino a menos porque se paralizó, dicho por el mismo Betancourt, el proceso de profundización de la democracia. En vez de darle más poder a la gente, se concentró el poder. Eso es correcto. Y con Chávez, bueno, eso llegó al extremo y tenemos esta situación de ahora que es compleja. Ahora, los gobiernos que son, digamos, oye, el pueblo, la gente vota a los 18 años. No, sí, yo me debo al pueblo, pero una vez que ganan, resulta que hasta la televisión te la regula. Las bebidas, todo. El gobierno empieza a regular la vida de la gente. En vez de, bueno, no te eligieron, no son adultos suficientes con 18 años para elegirte, para dejarlos vivir y tener su vida. Después empiezan unos controles, chicos. Bueno, y esa costosa lección no nos va a decir nada a los venezolanos. Sí. O sea, vamos a pasar toda la vida en eso. No 20 años, ojo, no 20 años, porque Chávez no es el culpable de esta crisis. Chávez es una consecuencia de la crisis que traemos Venezuela heredada. Entonces, los estados federales de poder centralizado producen dos tipos de gobierno. Los patriarcales, que tratan a los ciudadanos como menores de edad, carentes con derechos restringidos, y los autoritarios, que lo tratan como esclavos sin derechos. ¿Y por qué no lo tratamos como personas? Exacto, entonces, pero tenemos que cambiar ese modelo por el otro modelo primermundista para poder descentralizar el poder y distribuirlo en las regiones. Eso se llama democracias parlamentarias, que es lo que nosotros estamos proponiendo de frente en Venezuela sin miedo, poner encima de la mesa con meridiana claridad la causa estructural de la crisis venezolana referida a la centralización del poder para pasar a una democracia diferente, porque la gente en Venezuela, y tú lo ves en la comunidad, la gente no quiere regresar a la cuarta, pero no quiere seguir viviendo en la quinta. La gente quiere una Venezuela de primera, y la única manera de tener una Venezuela de primera es que transformemos profundamente las estructuras del país para poder avanzar a una sociedad, a un estadio superior de desarrollo social, y eso no lo está ofreciendo el Plan País. Mosca con eso. El Plan País no es más que una coyuntura para un gobierno determinado que podría venir en cualquier momento, pero bajo la misma figura del centralismo del poder. Entonces nos pasaría, como tú lo comentaste, lo que está pasando en Argentina a Macri, o lo que le pasó a Violeta Chamorro en Nicaragua, que sacó con votos a Daniel Ortega, no hizo los cambios estructurales que estaba planteando, y ahí regresó el hombre y los está matando. Luis, vamos a ir al corte y ya regresamos para seguir discutiendo estos temas aquí en Suquicosis.